a iniciar con esto. En Argentina, de hecho lo dijo la presidenta hace unos días en la mañanera, se desarrolla este encuentro, la Conferencia Internacional para el Control de las Drogas. Y estaban indecisos en algún momento si participaría o no Omar García Harfuch. Y después se decide que sí, para estar presentes, para demostrar que no se le saca al parche, al bulto, como decimos en México. Y creo que ha sido la decisión correcta. Ayer hubo elogios de Terry Cole, el director de la DEA, hacia Omar García Harfuch, al que considera un gran socio. Él le reconoce su labor de 20 años. Me llama la atención, me llama la atención que sea este evento el que nos tenga ocupados, que es, le decía, la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, porque recuerda Mauricio, uno de los chapuceros, Mauricio Rodríguez, a quien le mando un saludo, que la IDEC en algún momento fue encabezada por Genaro García Luna. Dice Mauricio Rodríguez, el chapucero, otro de los chapuceros. ¿Sí se acuerdan que el IDEC, esta gran organización de la DEA, reunida hoy en Argentina para organizar a los países y combatir a los cárteles, fue presidida por Genaro García Luna en 2011? Sí se acuerdan, ¿verdad? Es que no tienen tantita madre. Y comparte algunas fotografías de cuando Genaro García Luna encabezó esta conferencia y cuando la conferencia se desarrolló en Cancún, Quintana Roo, el 5 de abril de 2011. Bueno, este año es en Argentina. Y este es el mensaje de Omar García Harfuch, que va y con los pelos de la burra en la mano, habla de la estrategia de seguridad en nuestro país que está dando resultados. Allá se le reconoció su trabajo, allá se reconoció la estrategia de seguridad del gobierno mexicano que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenos días. Es un honor para mí participar en esta Conferencia Internacional para el Control de Drogas y compartir este espacio con mujeres y hombres que tenemos una responsabilidad común: proteger a nuestras sociedades frente a organizaciones criminales verdaderamente violentas que todos los días buscan nuevas formas de expandirse, financiarse y generar violencia. Pero para mí es un honor principalmente compartir con ustedes, muchísima gente que tiene tanta experiencia, tantos años dedicada al servicio más noble, que es proteger a los demás. Muchas gracias al gobierno de Argentina por su gran hospitalidad, ministros, ministras presentes, generales, almirantes, muchas gracias. Y hoy quiero agradecer muy en especial a la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, a la DEA, y en particular a su administrador Terrence Cole, por la convocatoria, por mantener con las instituciones mexicanas una relación profesional, directa y orientada a resultados para nuestras naciones. Pero sobre todo quiero agradecerle al señor Terrence Cole que desde su llegada la información ha fluido muchísimo más rápido. Hemos tenido solicitudes a veces de información informal que nos ayuda a poder operar mucho más rápido, a tener mejores resultados y a tener información de criminales que operan en nuestros dos países, en Estados Unidos y México y otros lugares de Latinoamérica, perdona el término, pero saltándonos todos los protocolos que a veces nos toman mucho tiempo. Entonces, muchas gracias, porque eso es lo que se traduce en confianza. Y a mí me entusiasma las relaciones bilaterales y las reuniones bilaterales que vamos a tener, porque precisamente, más que hacer reuniones de protocolo, lo que nos ayuda es eso, a generar confianza y a poder obtener información mucho más rápido que nos permita avanzar de una manera más veloz que de lo que los delincuentes hacen. También a través de Terrence Cole quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento a René Amarillas, representante de la DEA en México, designado
por Terrence Cole, por su disposición, acompañamiento, solidaridad y trabajo permanente para fortalecer la coordinación de las instituciones mexicanas. Quiero tomar 20 o 25 minutos de su tiempo para decirles lo que ha hecho México en casi 2 años de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, y no decirlo como un logro o como un trabajo terminado, sino con la intención de que en las próximas reuniones ustedes nos puedan ayudar también a saber qué podemos mejorar y tomar experiencias tan valiosas de ustedes. La cooperación efectiva se construye precisamente a partir de relaciones profesionales, confianza institucional e intercambio oportuno de información, y su contribución ha sido importante para mantener y consolidar estos canales de colaboración. Repito, con mucho gusto, en los últimos meses nuestra coordinación con la DEA se ha incrementado de forma significativa, teniendo un intercambio de información rápido y en tiempo real. Muchas gracias nuevamente por esto. Desde su creación en 1983, IDEC ha permitido algo indispensable para nuestro trabajo: que quienes investigamos, generamos inteligencia y desarrollamos operaciones podamos conocernos, construir confianza e intercambiar información frente a amenazas comunes. Hoy enfrentamos organizaciones que producen drogas en un país, pero que adquieren precursores en otro, utilizan rutas que atraviesan varios países, lavan recursos en distintos sistemas financieros y generan violencia a miles de kilómetros de donde iniciaron sus operaciones. Las organizaciones criminales comprendieron hace mucho más tiempo que nosotros que podían aprovechar nuestras fronteras con mayor ventaja. Nuestra respuesta está partiendo de una convicción, y aquí lo dijo la ministra de Seguridad argentina, lo dijo el señor Terrence Cole: ningún país puede operar solo frente a organizaciones que operan en todo el mundo. Y tampoco podemos ser ajenos a la violencia que sufren nuestras naciones hermanas. Cuando una organización criminal lastima a una comunidad en otro país, fortalece capacidades que tarde o temprano puede amenazar también a otras sociedades. En México, hemos aprendido que para enfrentar una amenaza de esta dimensión era indispensable fortalecer primero las capacidades del Estado mexicano, es decir, fortalecer las instituciones de seguridad. Consciente de esta realidad, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno de México puso en marcha una nueva etapa de la Estrategia Nacional de Seguridad, sustentada en 4 ejes que se complementan entre sí. El primero es atención a las causas, dirigido principalmente por la Secretaría de Gobernación, lo que viene siendo el Ministerio del Interior, con otras secretarías, que es mediante acciones para ampliar el acceso a derechos como la educación, el empleo, la salud, vivienda, deporte, cultura, con especial énfasis en los jóvenes y en población en situación de vulnerabilidad de ser cooptados por las organizaciones criminales. Esta política busca reducir los factores que favorecen la violencia mediante programas sociales, recuperación de espacios públicos, redes comunitarias de seguridad y paz, campañas de prevención de consumo de drogas y seguridad digital. El segundo eje es la consolidación de la Guardia Nacional, que hoy ya forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, una de las instituciones más fuertes que nuestro país tiene, y ya son más de 120,000 elementos que están desplegados al ancho y largo del territorio nacional. El tercero, que es lo que más le corresponde a la Secretaría de Seguridad, es el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación, integrando capacidades de las instituciones del Estado para identificar estructuras criminales, desarrollar investigaciones de largo plazo y conducir operaciones de mayor precisión. Más adelante me enfocaré en este tercer eje. Y el cuarto es la consolidación con las entidades federativas, es decir, con los estados de la República. México tiene 32 entidades federativas, pero de esas 32, solo 7 estados de la República, solo 7 entidades federativas concentran más del 50% de los homicidios dolosos. Hemos tenido días donde hay 20 estados de la República donde no ha habido un solo homicidio, y la gran mayoría se concentra en estos 7 estados de la República. Y en estos mismos 7 estados de la República no solo se concentran los homicidios dolosos, sino también se concentran la mayor cantidad de delitos de alto impacto y son la base de las principales organizaciones criminales en nuestro país. Esta estrategia ha tenido un impacto directo en la disminución de la violencia. En octubre cumpliremos 2 años de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre 2006
y 2006 y 2018, México registró un incremento sostenido en los homicidios dolosos, donde el promedio diario pasó de 28 homicidios a 100 homicidios, lo que representó un aumento acumulado de 251%. Después de una década de crecimiento continuo, esta tendencia comenzó a revertirse en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy, durante su administración, el promedio diario en menos de 2 años pasó de 86 homicidios diarios a 42 homicidios en julio del 2026. Esto representa una reducción del 51%. Además, en el mismo periodo, los delitos de alto impacto se han reducido en 33% en el país. Pero quisiera detenerme un momento en lo que significa esta cifra. En seguridad utilizamos estadísticas porque nuestro trabajo tiene que ser medible para la gente. Pero nunca debemos olvidar que detrás de cada número hay una persona, una familia y una comunidad. Hoy en México se cometen 44 homicidios menos cada día que en septiembre del 2024. No son solamente 44 casos en una estadística. Son familias que no pierden a un ser querido, son comunidades que recuperan tranquilidad, son personas que pueden estudiar, trabajar, abrir un negocio o regresar a sus casas sin temor. Esto no significa que el trabajo esté terminado. Tenemos regiones delicadas en nuestro país, regiones que requieren atención permanente y delitos que seguimos enfrentando todos los días. Zonas de los estados de la República donde nuestro ejército mexicano y la Marina entran fuerte con operaciones de alto impacto para quitar a esta gente tan violenta de estas regiones. Sin embargo, estos resultados permiten afirmar que la Estrategia Nacional de Seguridad, impulsada por la presidenta, está dando resultados y que estamos avanzando en el camino correcto con también nuestros socios. Hemos recibido información relevante, información importante por parte de agencias de Estados Unidos, por parte de la DEA, por supuesto. Hemos utilizado también tecnología en apoyo a México, lo cual agradecemos muchísimo este apoyo y esta colaboración tan respetuosa que hemos mantenido con los Estados Unidos. Hay un elemento que distingue esta estrategia. La estrategia de seguridad de México no se revisa periódicamente. Es la propia presidenta Claudia Sheinbaum la que la conduce todos los días. Y para eso, para nosotros es una gran ventaja. Cada mañana, a las 6 de la mañana, es la reunión del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional. Todos los días, en esa mesa, ella encabeza la reunión. Se revisa la incidencia delictiva, se analiza la información en un tablero que ella diseñó cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. Se evalúan investigaciones y operaciones y se toman decisiones para atender las regiones y delitos que requieren mayor atención. En esa misma mesa, todas las mañanas, le gira instrucciones a mis compañeros del Gabinete de Seguridad, al general secretario de la Defensa Nacional, al almirante secretario de la Secretaría de Marina y a representantes de la Fiscalía General de la República, siempre respetando su autonomía. La conducción diaria del gabinete lo que fortalece es la coordinación con las entidades federativas. ¿Por qué es tan importante trabajar con los estados de la República? Porque más del 90% de los delitos que se cometen en mi país son delitos del fuero común, no son del fuero federal. Esto nos obliga y también es un gran apoyo estar trabajando cada vez más cerca con los gobernadores de distintos partidos de los 32 estados de la República. De manera continua participan gobernadoras y gobernadores y autoridades estatales para revisar estas problemáticas específicas y estos delitos que, repito, en la gran mayoría son del fuero común. Hemos fortalecido nuestras instituciones y cambiando la manera en que utilizamos la inteligencia. Con este propósito, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsó una reforma constitucional y varias reformas legales y administrativas que permitieron ampliar las capacidades de investigación de la propia Secretaría de Seguridad y fortalecer al Centro Nacional de Inteligencia, que aquí está su titular, Francisco Almazán Barocio, un hombre con más de 30 años de experiencia en el servicio público en materia de seguridad. Pero no solo la presidenta fortaleció el Centro Nacional de Inteligencia, también fortaleció la Unidad de Inteligencia Financiera, que pertenece a la Secretaría de Hacienda, y los mecanismos de coordinación del Gabinete de Seguridad. Se ha fortalecido la Guardia Nacional constantemente y la Secretaría de Marina. El cambio más importante ha sido en la forma de actuar. La inteligencia dejó de ser un producto aislado para convertirse en el eje que articula toda la actuación del Estado.
En pocas palabras, de nada nos sirve tener tanta inteligencia si no va a terminar en un producto operable que nuestra gente del Ejército, de la Marina, de la Secretaría de Seguridad pueda ir y detener a alguien. Es decir, productos operables de inteligencia que se traduzcan en detenciones o en la neutralización de los delincuentes. Hoy la inteligencia conduce la investigación sustenta la judicialización y la judicialización permite ejecutar operaciones coordinadas para desarticular estructuras criminales. El Centro Nacional de Inteligencia se consolidó como el nodo de integración de la información generada por las instituciones de seguridad del Estado mexicano. Su misión es concentrar, analizar y transformar en inteligencia accionable la información generada por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad, Inteligencia Naval. Es decir, el Centro Nacional de Inteligencia hoy está conjugando inteligencia militar, naval, civil y financiera. Para fortalecer esta función, en 2 años el Centro Nacional de Inteligencia incrementó 36% su estado de fuerza, un aumento histórico desde su creación, pero también ha aumentado los 5 centros regionales de fusión de inteligencia, 32 estaciones y presencia institucional en 9 países. Frente a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas, nuestra fuerza está en la inteligencia y en la investigación, en conocer sus estructuras, anticipar sus movimientos y convertir información en operaciones. En octubre del 2024 y julio del 2026, el Centro Nacional de Inteligencia realizó cerca de 320,000 geolocalizaciones judicializadas y casi 10,000 análisis de registros de comunicación, además de miles de productos de inteligencia como sobrevuelos, a través de 12 aviones no tripulados y 5 tripulados. Tengo que mencionar que cuando llegó la presidenta Claudia Sheinbaum al gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia contaba solo con una plataforma aérea. Hoy cuenta con 16 al día de hoy. Alertamientos, fichas de investigación y análisis forense que respaldan investigaciones contra objetivos prioritarios. Hoy, la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, pero que trabaja de manera permanente y cercana con el Gabinete de Seguridad, ha incorporado más de 2,300 sujetos a la lista de personas bloqueadas, inmovilizado más de 8,600 millones de pesos y bloqueado más de 24,600 cuentas. Aquí también queremos agradecer la colaboración con Estados Unidos. Como nunca antes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, y FinCEN trabajan de manera coordinada con la UIF, con la Unidad de Inteligencia Financiera, para intercambiar información, identificar redes financieras vinculadas con organizaciones criminales y coordinar acciones que permitan afectar sus recursos y estructuras económicas. Durante muchos años, la estrategia contra la delincuencia organizada se concentró principalmente en capturar a los principales líderes de las organizaciones criminales. Y en las primeras reuniones que tuvimos como equipo, con el titular de la DEA, Terrence Cole, y nuestro equipo, hablábamos justo de eso, que durante muchos años se buscaba detener solo al líder de la organización criminal. Y si bien esto es importante, inmediatamente que se quitaba el líder surgían otros 3 o 4 o 5 para ocupar ese puesto, y estas organizaciones criminales, al tener una atomización, se volvían muchísimo más violentas. Hoy lo que estamos haciendo es enfocarnos en un enfoque distinto. Ya no es únicamente detener a los líderes visibles, sino desarticular integralmente las estructuras criminales que sostienen su operación. Tal cual lo hizo la DEA hace poco públicamente, al solicitar recompensas no solo del líder, sino de varios de los organizadores de esta organización criminal, es pegar a estos criminales abajo, en medio y también hasta la cabeza. Estamos convencidos que para disminuir los delitos hay que detener a quienes los cometen. Es una premisa muy sencilla, pero también impedir que sus organizaciones puedan reorganizarse. Uno de los mejores ejemplos del cambio es el combate a la producción y distribución de drogas sintéticas. El objetivo ya no es solamente asegurar cargamentos terminados, sino afectar la infraestructura que permite a las organizaciones criminales producir estas drogas a gran escala. Cuando hablamos de laboratorios clandestinos, no nos referimos únicamente a inmuebles. En muchos casos se trata de complejos de producción instalados en zonas rurales de difícil acceso, integrados por áreas de almacenamiento de precursores químicos, equipo especializado
y campamentos logísticos diseñados para operar de manera temporal y evadir la acción de las autoridades. En estos espacios convergen cadenas internacionales de suministro de precursores químicos, procesos de síntesis, infraestructura logística, almacenamiento y redes de distribución que abastecen mercados ilícitos dentro y fuera de México. Para ello, cuando las autoridades desmantelan uno de estos complejos, el impacto trasciende al aseguramiento de drogas. Se destruye infraestructura de producción, se interrumpen cadenas de suministro, se generan pérdidas millonarias económicas para las organizaciones criminales y se dificulta su capacidad para restablecer su operación. Es importante hacer una precisión. Ahora que se fortalecieron los mecanismos de trazabilidad de precursores químicos y la vigilancia en puertos, aduanas y cadenas logísticas en coordinación con socios internacionales, en México el Ejército y la Marina han desmantelado y destruido más de 2.700 laboratorios clandestinos. Esta es una cifra histórica en nuestro país. 2.700 laboratorios y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas y drogas sintéticas, además del aseguramiento de 3.8 millones de litros y más de 932,000 kilogramos de precursores químicos. En Estados Unidos también, las cifras de aduana y protección fronteriza muestran una disminución importante en los aseguramientos de fentanilo. Al comparar los primeros 10 meses del 2024 y de 2026, las incautaciones registradas por CBP, son datos de CBP, disminuyeron aproximadamente 46%. Esta tendencia coincide con otros indicadores alentadores. Entre 2024 y 2025, las muertes por sobredosis que involucraron opioides sintéticos disminuyeron 22%. Falta mucho por hacer. Hay gente que está siendo muy lastimada en todos nuestros países y tenemos que doblar los esfuerzos, y esto es justamente lo que México está haciendo con sus socios. Doblar los esfuerzos y no permitir que estas cifras nos alienten a bajar la guardia, sino todo lo contrario, que nos motiven a poder hacer mucho más de lo que se está realizando el día de hoy. Se observa también una disminución en el volumen de fentanilo asegurando la frontera estadounidense. Las incautaciones reportadas se redujeron 46% al comparar periodos similares del 2024 y 2026. Estos resultados confirman la necesidad de profundizar la cooperación para afectar toda la cadena: precursores, producción, transporte, distribución y finanzas ilícitas. El objetivo común debe ser que el fentanilo, metanfetamina y cualquier otro tipo de droga llegue a las calles y, sobre todo, que menos personas pierdan la vida por estas drogas. Nuestro objetivo no es únicamente decomisar drogas, es destruir la capacidad industrial y logística de las organizaciones criminales. Cada complejo de producción desmantelado, cada laboratorio destruido, representa una interrupción de su capacidad para fabricar drogas sintéticas e impide que millones de dosis lleguen a las calles en México, en Estados Unidos y en otros países. Pero también cada destrucción de cada laboratorio o cada complejo impide que lleguen millones de dólares a las estructuras criminales para corromper autoridades, para reclutar jóvenes, para comprar armas y para causar mucho más daño. La Secretaría de Marina desempeña un papel estratégico en este esfuerzo. Desde el inicio de la administración, las operaciones marítimas por instrucciones de la presidenta se han incrementado y han permitido el aseguramiento solo en el mar de cerca de 88 toneladas de cocaína, afectando de manera significativa las cadenas internacionales de suministro y las finanzas de organizaciones criminales transnacionales. En un solo evento destaca el mayor aseguramiento marítimo en México que hizo la Secretaría de Marina: 8 toneladas de cocaína aseguradas frente a las costas de Michoacán. Estas 8 toneladas se suman a las 88 toneladas de cocaína que he mencionado en menos de 2 años. Desde el inicio de la administración, el Gabinete de Seguridad ha detenido a más de 63,500 personas por delitos de alto impacto. Esto aumentó la población penitenciaria en nuestro país de casi 14%, afectando las capacidades operativas de las organizaciones criminales y reduciendo su capacidad para transportar, producir, distribuir drogas, pero también de cometer homicidios, lesiones por arma de fuego, extorsión y secuestro. Estas 63,500 personas son delincuentes que ya no harán más daño en nuestro país y en nuestros países vecinos. Aquí también estamos trabajando de manera muy coordinada con los Estados Unidos. Hemos compartido que en México se han asegurado 32,800 armas de fuego, de las cuales 80% han provenido de Estados Unidos,
Aquí cada vez la información está fluyendo mucho más rápido, estamos recibiendo información más rápido de nuestros socios de Estados Unidos para saber de dónde vienen las armas, dónde fueron compradas, dónde fueron adquiridas. También agradecemos el apoyo por este gran esfuerzo que se está haciendo. De estas 32.800 armas, aproximadamente el 20% se han asegurado en Sinaloa, uno de los estados donde mayor violencia hay en nuestro país. Como parte de esta estrategia integral, la gran mayoría de las 518 toneladas de droga aseguradas en lo que va de la administración han sido aseguradas por la Secretaría de la Defensa Nacional. 518 toneladas de droga, entre ellas más de 2 toneladas y 5 millones de pastillas de fentanilo, evitando que estas sustancias lleguen tanto al mercado nacional como al internacional. Estos avances son resultado del trabajo de miles de mujeres y hombres de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y fiscalías y policías estatales de nuestro país. A ellas y ellos les pertenecen estos resultados. Hemos comprobado que fortalecer nuestras capacidades nacionales no es suficiente frente a organizaciones transnacionales. Es por ello que México ha fortalecido y quiere continuar fortaleciendo su cooperación internacional. Hemos tenido grandes entendimientos con nuestros socios en otros países y principalmente en Estados Unidos, donde hemos acordado una responsabilidad compartida, una confianza mutua, una reciprocidad, un intercambio oportuno de información que es muy importante. Este oportuno tan rápido de intercambio de información y el respeto a la soberanía de cada nación. Con Estados Unidos, esta cooperación se ha traducido en investigaciones, detenciones y acciones contra objetivos que representan una amenaza para ambos países, pero también para muchos países aquí representados. Uno de los ejemplos más relevantes ocurrió el pasado 22 de febrero, cuando con inteligencia militar y tecnología de Estados Unidos, en una operación encabezada y desarrollada y planeada por el Ejército Mexicano, en coordinación con otras instituciones del Gabinete de Seguridad, realizaron una operación histórica en la que perdió la vida Nemesio Ceguera, alias El Mencho, líder de Cártel Jalisco Nueva Generación y uno de los criminales transnacionales más buscados por las autoridades de México y Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta $15 millones por información que condujera a su captura. 2 meses después, personal de operaciones especiales de la Secretaría de Marina detuvieron el 27 de abril a Udías, alias El Jardinero, líder regional de Cártel Jalisco Nueva Generación, también buscado por Estados Unidos. Toda esta información ha sido compartida de manera inmediata con el gobierno de los Estados Unidos. La operación fue realizada por la Secretaría de Marina y horas después, en una operación realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional, detuvieron al segundo al mando, un sujeto apodado Alejandro Contador, operador financiero, y también por este objetivo el gobierno de los Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta $5 millones. En menos de 2 meses y medio, Cártel Jalisco Nueva Generación recibió 3 golpes contundentes. Más reciente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en una operación en conjunto con fuerzas especiales del Ejército Mexicano, lograron la detención de Ramón R1, objetivo prioritario y operador regional de Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero este sujeto había ordenado el homicidio de un alcalde llamado Carlos Manso, en México, un presidente municipal de Uruapan, Michoacán, que fue un caso que le dio la vuelta al mundo, lastimando gravemente a nuestro país. Hoy, este caso ya no quedó impune. También agradecemos toda la cooperación por este caso y por los demás. En México se han detenido a personas referidas por autoridades de otros países, como Maxime Joseph Astroboy, de nacionalidad canadiense, con nuestros socios de Canadá también hemos tenido un intercambio de información muy importante. Muchas gracias. Esta persona era buscada por Interpol por delitos relacionados con fraude, lavado de dinero y tráfico de drogas. También detuvimos hace poco a uno de los 10 más buscados en Europa, de nombre János Vajda, alias Daniel Takacs, quien contaba con un orden de arresto en Hungría. Otro sujeto, apodado El Griego, líder de la red criminal sueca, fue localizado en México tras operar en Quintana Roo, una estructura dedicada al lavado de dinero que contaba con ficha roja de Interpol y era objetivo prioritario de Suecia y Europa por actividades relacionadas con tráfico de armas y drogas.
Detuvimos también a Francisco Javier Román Bardales, alias Veterano de Tribus, fundador y alto dirigente de la estructura de mando de la Mara Salvatrucha, MS-3. Durante 2 décadas había dirigido actividades violentas y criminales de esta organización transnacional en Estados Unidos, México y El Salvador, y era requerido por conspiración de crimen organizado, narcoterrorismo, apoyo material a terroristas y tráfico de personas. Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, líder del grupo criminal Los Lobos, que participó en varios delitos en Colombia y Ecuador. Era buscado por su participación en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio ocurrido en Quito. Estos casos que leo es para agradecer a cada uno de los países aquí representados la colaboración internacional y su confianza que han tenido en nosotros al compartir información de estos sujetos buscados por sus países y permitirnos detenerlos en el territorio nacional. Esto demuestra que cuando existe intercambio oportuno de información y coordinación entre países, las fronteras dejan de ser un refugio para quienes buscan evadir las fronteras. México ha hecho importantes avances en el combate a la corrupción. Se han detenido 95 funcionarios de alto nivel en nuestro país. Estas operaciones han afectado a las principales organizaciones criminales con presencia en México y continuaremos trabajando para la cero impunidad de nuestro país. Y quisiera resaltar algo sumamente importante de un acuerdo que tuvo el presidente Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum casi al mes de la llegada a la administración del presidente Trump. Y uno de estos ejemplos de esta cooperación es la Operación Frontera Norte, un acuerdo entre ambos presidentes en febrero del 2025. Como resultado de este esfuerzo, se desplegaron 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte. Estas acciones han permitido la detención de 17,000 personas, el aseguramiento de 11,400 armas de fuego, más de 2 millones de cartuchos y 176 toneladas de droga. Actualmente, México mantiene 155 órdenes de detención con fines de extradición relacionadas con investigaciones de agencias estadounidenses como Marshalls de Estados Unidos, por supuesto DEA, FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, ICE y ATF. Como resultado de la cooperación con agencias de Estados Unidos, autoridades mexicanas han detenido a 14 personas identificados como objetivos prioritarios del FBI. Entre ellas, de su lista de los 10 fugitivos más buscados, se detuvieron a 6 personas. Las detenciones están relacionadas con investigaciones por narcotráfico, homicidio, lavado de dinero, tráfico de personas y otras actividades de organizaciones criminales. En operaciones conjuntas, 3 operaciones conjuntas realizadas en total acuerdo con el Departamento de Justicia, México trasladó a Estados Unidos a 92 objetivos de alto impacto requeridos por la justicia de Estados Unidos. De estos 92 sujetos, hay de todos los cárteles, de todos los grupos y de todas las facciones. Y había personas que llevaban 40 años tratando de ser extraditados por Estados Unidos, otros 15 y 12 años, y que no se había logrado. Todo esto lo hicimos juntos en menos de 3 meses, sin una sola fuga de información, en 12 penales distintos, no hubo un solo motín ni un solo problema. Se enviaron a 92 objetivos de alto nivel, buscados desde hace mucho por Estados Unidos y que hacían daño en nuestros 2 países, pero también cada uno de estos sujetos hacía daño en Latinoamérica. Por mencionar algunos, Rafael Caro Quintero, Servando Rafael Caro Quintero, tratado de ser extraditado durante 40 años. Servando Gómez Martínez Latuta, uno de los sujetos que más policías federales en México mató en el tiempo que yo estuve en la Policía Federal. Abigail González Valencia, el Queenie, fundador de Cártel Jalisco y que presumía de altos vínculos con el gobierno. Ricardo González Sauceda, alias el Ricky, que generaba una violencia tremenda en frontera con Estados Unidos. Pedro Insunza Coronel, operador del Cártel de Sinaloa, Juan Pablo Bastidas, Armando González y otros fundadores de otros grupos delincuenciales. Se trató de una operación sin precedentes por su escala, complejidad y relevancia para la seguridad de ambos países y de los países de Latinoamérica. También mantenemos colaboración permanente con la DEA y otras agencias internacionales para intercambiar información relacionada con estos objetivos prioritarios, para tener una retroalimentación que nos permita continuar realizando detenciones y operativos en México.
El Gobierno de México mantiene y mantendrá la cooperación internacional en inteligencia compartida, investigaciones paralelas, operaciones coordinadas, detenciones, aseguramientos y afectaciones financieras contra organizaciones criminales transnacionales. La DEA intercambia inteligencia estratégica y operativa para localizar objetivos prioritarios y fortalecer investigaciones relacionadas con organizaciones dedicadas a la producción y tráfico de drogas. La cooperación se mide por vidas protegidas, criminales detenidos, drogas aseguradas, redes financieras y organizaciones debilitadas. Y México quiere profundizar esta cooperación. El tráfico de drogas, el tráfico de armas, los precursores químicos, las rutas marítimas y las finanzas ilícitas no son fenómenos separados, son eslabones de una misma cadena criminal. Si las organizaciones criminales integran sus capacidades, nuestras instituciones tenemos que integrar las nuestras. Necesitamos que la información viaje más rápido que las drogas y necesitamos que la información viaje más rápido que el dinero ilícito, que el dinero ilícito no encuentre un refugio en ningún sistema financiero y que nuestra coordinación sea más fuerte que la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales. Pero también debemos decirlo con absoluta claridad. Nos enfrentamos a criminales que han perdido cualquier límite moral o humano. No respetan la vida, no respetan la dignidad, no respetan a las mujeres, a los niños ni a las familias. Su violencia es sistemática, cobarde y deliberada. Frente a esa crueldad, la respuesta de los estados no puede ser tibia ni fragmentada. México propone fortalecer aún más el intercambio de información y agradecemos el intercambio ya recibido. Ninguna organización criminal puede ser más fuerte que los estados cuando actúan juntos con inteligencia y compromiso sostenido. Nos comprometemos a que México seguirá haciendo su parte. Seguiremos fortaleciendo nuestras instituciones, compartiendo información, investigando, deteniendo a quienes generan violencia y cooperando con nuestros socios internacionales. Nuestros cargos y el poder que hoy tenemos son efímeros, pero nuestra responsabilidad no. Mientras estemos aquí, usemos cada capacidad y cada recurso que nos permiten nuestras posiciones para sacar de las calles a quienes destruyen vidas. Tenemos la obligación de hacer más porque estamos vivos. Otros compañeros entregaron la vida luchando contra el crimen y salvando a otros. Honrar su memoria significa no detenernos. Muchas gracias por tu atención. Quedo a sus órdenes. El mensaje de Omar García Harfuch en Argentina me llamó la atención que está la bandera de Argentina, la bandera de Estados Unidos en suelo argentino, pero bueno, a lo mejor yo soy muy fijón. Dice Omar García Harfuch en redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Me encuentro en Buenos Aires, Argentina, participando en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, donde compartimos los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y que ha fortalecido las capacidades de inteligencia, investigación y coordinación del Estado mexicano. Las organizaciones criminales operan a través de las fronteras, por ello, nuestra respuesta no puede ser aislada ni fragmentada. México seguirá cooperando con sus socios internacionales bajo principios claros, responsabilidad compartida, reciprocidad, confianza mutua y pleno respeto a nuestra soberanía. Esta cooperación y el fortalecimiento de nuestras capacidades ha permitido localizar y detener en México objetivos prioritarios buscados por autoridades de distintos países, trasladar a Estados Unidos a 92 objetivos de alto impacto, desmantelar infraestructura destinada a la producción de drogas sintéticas y afectar las redes financieras, logísticas y operativas de las organizaciones criminales transnacionales. Agradezco, dice en redes sociales Omar García Harfuch, a la DEA y a su administrador Terence Cole por la colaboración, el intercambio oportuno de información en la invitación a este foro. Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, México continuará fortaleciendo sus instituciones y actuando con firmeza, inteligencia y coordinación contra quienes generan violencia y dañan a nuestras sociedades. Ninguna organización criminal puede ser más fuerte que los estados cuando actuamos coordinados, con determinación y con absoluto respeto a la soberanía de cada nación. De hecho, estuvo sentado a un lado de Terry Cole en el evento Omar García Harfuch. Estas son palabras de reconocimiento precisamente
del administrador de la DEA, Terence Cole, hacia el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,